nosotros damos la bienvenida al doctor Gustavo Vega Delgado, ex presidente del Consejo Nacional Electoral, actual rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Doctor Vega, bienvenido, y a varios expertos que han exteriorizado en estos últimos días tan vertiginosos su preocupación por los dos gobiernos de transición que vienen y que ejercerán el poder hasta el 2025, sobre todo por los efectos que pueden traer sobre el país, pues no se perfilan consensos que mejoren dos temas fundamentales: la gobernabilidad y la institucionalidad, tan venidas a menos en el país. Quisiéramos conocer su punto de vista. Encantado, Gustavo. Gracias, Rosana. Saludos a Antena 1. En efecto, yo pienso que es necesario oxigenarnos de esperanza en tiempos muy difíciles en el Ecuador por razones de inseguridad y narcotráfico como tela de fondo que gravitan sobre un país difícil. Y claro, la democracia todavía en construcción, una democracia que hay que sembrarla y lamentablemente todavía nada madura. Usted lo ha dicho bien, Gustavo, son dos gobiernos de transición. Este dato ya es cosa juzgada. Fue rechazada una doble petición de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. La decisión presidencial de extinguir a la Asamblea Nacional, al Poder Legislativo, es cosa juzgada. Tenemos que durante los 6 meses siguientes abocarnos a lo que parecen ser 2 vueltas electorales. La dispersión es característica del Ecuador, hay muy pocos consensos y en efecto es muy sencillo presagiar que no habrá una sola vuelta, no habrá concentración de votos en torno a 2 o 3 candidatos, sino una dispersión de ambiciones que más que institucionales o de visión país son personales. Todo un espectro no precisamente ideológico, sino de distintas representaciones y ambiciones. No hay partidos políticos, la mayor parte son de alquiler o son tan volátiles que sirven para inscribir a un candidato y luego, ungido del poder, dicho candidato marca distancias del partido, del movimiento del cual procedió. Son 6 meses muy difíciles de cumplir. Yo diría que inclusive es muy posible que en contra de la Constitución el Consejo Nacional Electoral no alcance con precisión todos los pasos formales que tiene que cumplirse con lanzar las elecciones, obviamente filtrar el hecho de que cumplan con las condiciones, aceptar impugnaciones, apelaciones, eventualmente también el Tribunal Supremo Electoral podrá actuar en el caso de que determinada candidatura se sienta afectada en sus derechos. Tiempos realmente de vértigo. Y pienso yo que en efecto no solamente se trata de la concentración en torno a la presidencia y la vicepresidencia de la República, sino a los asambleístas. Ya hay nombres que se han estado produciendo, circulando, generando. Entendemos que el Ecuador en ese sentido tiene que aceptar una realidad. Estamos aceptando un mandato constitucional, el de la llamada muerte cruzada, y el presidente Lasso tendrá que tener mucho cuidado en no extralimitar sus poderes en estos escasísimos 6 meses que le quedan. Ventajosamente, la norma determina que la Corte Constitucional bendecirá proyectos exclusivamente de corte económico que el presidente Lasso lance en estos escasísimos meses de interreglo. Estamos abocados a esta realidad, Gustavo, Rosana. En efecto, esperamos que lo menos que se pueda buscar es que haya concertaciones y tendencias que busquen aliarse en beneficio de un país que necesita muchísimo una base de seguridad para solucionar problemas de fondo que están inmersos en la realidad actual.
Doctor Vega, muy buenos días. Como usted ya lo ha dicho, van a ser 6 meses de vértigo. Los plazos son realmente cortos para llevar a cabo un proceso electoral de esta naturaleza. Serán únicamente 8 días de campaña electoral, luego de un proceso de elecciones primarias, de búsqueda de alianzas, de inscripción de candidaturas. ¿Considera usted que este tiempo corto podría de alguna manera perjudicarle a la democracia, podría favorecer quizás únicamente a ciertos grupos con estructuras más consolidadas, más fuertes, pero podría la democracia de alguna manera verse vulnerada en un proceso que va a desarrollarse de una manera tan vertiginosa? En efecto, Rosana, es un presagio difícil de adivinar. En el Ecuador no hay cómo pronosticar, porque la prognosis significa una base científica. La adivinanza se basa en la magia, en la superstición, en los factores emocionales tan propios de un país inmaduro. Yo diría que inclusive en el caso del Consejo Nacional Electoral, no olvidemos que están 4 años y medio en funciones y debían por mandato constitucional renovarse parcialmente a los 2 años. 4 años y medio y no se han renovado, siguen los mismos. Eso es también ilegal. Así como esta renovación se dio, por ejemplo, en la Corte Constitucional. Durante un tiempo X, algunos fueron en sorteo renovados. Entonces, así como en esa instancia, el Consejo Nacional Electoral incumplió la norma de la renovación. Por cierto que eso no dependió solamente de ellos, sus miembros, sino de quienes más arriba en el poder debían obligarle a que esa renovación se ejercite. Esto es penoso. De alguna manera el Consejo Nacional Electoral, por tanto, padece de una ilegalidad subconsciente al no haberse renovado parcialmente a los 2 años. Y está de por medio, doctor Vega, el grado de confianza que brinda el Consejo Nacional Electoral. Ayer, en entrevista a Rodrigo Gómez de la Torre, quien es miembro cuasi permanente de la Comisión Nacional de Salarios, decía que el CNE no se ha ganado la confianza, señala que para garantizar transparencia en los procesos electorales, o sugirió públicamente que las Fuerzas Armadas deberían actuar como veedores del escrutinio y garantes de los resultados. Mire usted, en efecto, la credibilidad es tan incipiente que no da la legitimidad social para que encabece un proceso tan delicado. No olvidemos también que, de acuerdo a las bases legales, ya una vez que empiece el proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral es la máxima autoridad del Estado. Peligroso. Ciertamente tenemos ahora una base constitucional distinta, pero no olvidemos que cuando fue presidente del Tribunal Supremo Electoral entonces, el abogado Acosta extinguió a los asambleístas, a los legisladores, a los congresistas de ese entonces. Si bien ellos luego se unieron para provocar acciones de reacción a cortes internacionales, pues fueron cesados como legisladores. El famoso tragicómico incidente de los legisladores de los manteles, cuando se escondieron con servilletas y manteles sus rostros en un hotel, en un restaurante de Puembo, en las cercanías de Quito, extinguidos. Por tanto, no creo que se lleguen a extremos porque está muy débil el Consejo Nacional Electoral para ejercer sanciones draconianas, pero tendrá que ser muy prudente en la transparencia. Ya en el proceso reciente de las elecciones regionales, recordarán que hubo denuncias internas de uno de los miembros del Consejo de que había una sala de escrutinio paralela en Guayaquil. Si ellos mismos están entre sí dudando de sus funciones éticas y morales a la luz pública, no creo que varíe mucho en lo que va el resto del proceso. Por tanto, sí, yo creo que se necesita por encima de ello una veeduría social, ciudadana, también internacional, muy estrecha para que se vigile que el proceso electoral sea lo más transparente posible. Y usted ha dejado de lado el tema del Yasuní, que ahora
se intenta corregir justamente, posiblemente en estas elecciones. Recordamos que usted, cuando fue presidente del CNE, formó justamente una comisión independiente que recibió el encargo para analizar este tema, y esa comisión, presidida por la docente de la Universidad Simón Bolívar, Claudia Storini, concluyó que los yasunidos debían recibir el certificado de legitimidad democrática. Todo este camino ha sido un camino muy tortuoso que hoy nuevamente se trata de corregir, pero genera también polémica quienes han venido apoyando esta consulta popular que tiene que ver con el medio ambiente y que tiene gran actualidad, quizá más que nunca por lo que está sucediendo en el mundo. Se verá de alguna manera opacada, llevada a un segundo plano por la mezcla que se hará con las elecciones generales. En efecto, la Constitución es un caleidoscopio, una especie de lápiz de piezas que se le acomoda a cada persona usando y utilizando, entre comillas, la Constitución para sus fines. La vocación de los derechos de la naturaleza es un tema de los derechos humanos de última generación. Sin embargo, de estar en la Constitución se ha burlado. Se ponen a ministros de Estado que gobiernen temas sensibles en el medio ambiente, siendo ellos mismos parte de un proceso de vinculación con grandes mineras. En el caso particular del Austro, por más que haya habido consultas populares en donde más del 80% ha abogado en favor del agua y en contra de la minería en fuentes de agua, pues no se cumple. Y siguen habiendo mecanismos subterfugios para violentar la Constitución. Recuerdo bien la comisión que Gustavo menciona: Claudia Storini, Ramiro Ávila, Simón Espinosa, conformaron una comisión de alto nivel sobre el tema del Yasuní. En forma irresponsable, esa situación y otras, en el caso del Ecuador, se han venido vulnerando. Un oxígeno fue, en la mitad del caos y la agonía del gobierno del presidente Lasso, antes de la muerte cruzada, una suerte de logro internacional válido, un canje parcial de la deuda con cargo a inversiones en el archipiélago, que es tan sensible para todo el planeta. Fue un oxígeno, pero muy opacado por la crisis política, económica, social e inclusive dantesca de lo que supone los índices de criminalidad en el país. Pero en efecto, volviendo al tema central, la credibilidad en todas las instituciones es pobrísima. El presidente no llegó antes de la muerte cruzada a surcar el límite del 8%, la asamblea a la mitad, la justicia en condiciones muy precarias, jueces que dan habeas corpus en casos ejecutoriados o que liberan a presos prontuariados que han sido inclusive en flagrancia descubiertos en sus delitos. La Corte Constitucional, por supuesto, sigue siendo un pequeño remanso de equilibrio frente a lo que, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura ha significado, un verdadero sainete. Pues todos los poderes del Estado, incluido el llamado poder de veeduría ciudadana, atrapado, hipotecado a un movimiento político como es el Consejo de Participación Ciudadana, pues tenemos realmente que reinventarnos los ecuatorianos. Hemos estado en una verdadera lucha por salir de una arena movediza que no logra sino batir lodo y no hay absolutamente ninguna esperanza democrática. Por tanto, mucho que madurar todavía, un proceso en ciernes, y más aún en este interreglo de 6 meses tan impronosticables que resultan en efecto una adivinanza. No sé si es que, por ejemplo, al establecer una simple visión comparativa de los movimientos que se perfilan hacia adelante en este proceso efímero. Es muy importante, doctor Vega. Es justamente le iba a proponer a usted analizar un poquito el mapa electoral que se perfila ahora con por lo menos esa media docena de candidatos con tendencia a crecer en número, que van ya anunciando su intención y determinados apoyos. En efecto, creo que es interesante establecer una visión
comparativa entre los candidatos, he notado que la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano, en efecto, han sido heridos de muerte después de las elecciones seccionales, no solamente en el Guayas y en Guayaquil, sino en parte de la costa. Podríamos decir que el Partido Social Cristiano no existe, y sin embargo asomó como una posible candidatura la de su máximo líder, Jaime Nebot Sadi. Es muy posible que la centro derecha se aglutine en torno a quien es el dueño de la compañía más importante del Internet, de proveer el Internet al país, aquel candidato que sigue a lo mejor la herencia del presidente Lasso de ejercer poder a partir de ser un millonario en sus bolsillos. Por otro lado, la Izquierda Democrática, extinguida como está, sin embargo, ha tenido la habilidad de plantear 2 embajadores como cuota política ante el presidente Lasso. Los embajadores de España y Colombia son cuadros viejos, antiguos, añejos, tal vez yo diría inclusive de alguna manera decrépitos de la vieja Izquierda Democrática. En el caso particular del vicepresidente Otto Sonnenhorstner, yo creo que es un cuadro interesante, cuadro joven, ejerció un periodo vicepresidencial con perspicacia y con cálculos políticos renunció a la vicepresidencia precisamente buscando lo que ahora lo está haciendo. Pienso que la centroderecha se aglutinará con fuerza en torno a él. En el caso de la centroizquierda es un tema más disperso. Yo creo que la candidatura de un líder indígena, por ejemplo, Salvador Quispe, hay que decirlo, en tiempos del correísmo fue un gran luchador. Además fue vejado, maltratado, humillado en las calles. Por otro lado, hay que respetar la comunidad Saraguro como una de las más prósperas y lúcidas del Ecuador actual. La comunidad Saraguro es la que más índices de indígenas con alto nivel de formación universitaria y de posgrado tiene entre todas las comunidades indígenas del Ecuador. Sin embargo, pienso yo que en el último ejercicio de su labor pública, Salvador Quispe ha tenido algunos desaciertos que ha separado la adhesión que tenían grupos mestizos de su hombría de bien. Pienso yo que el correísmo, sin duda, es el principal movimiento político beneficiado de la inexperticia del presidente Lasso al mando del gobierno. Se ha agrupado el correísmo con fidelidad interna muy sólida y porque obviamente cuando se trata de un movimiento populista no hay capacidad de debate, se cumplen las órdenes de los caudillos. Es muy difícil que haya erosión y de alguna manera discrepancia dentro de un movimiento populista como es el correísmo, que será el mayormente beneficiado en este proceso siguiente que se avecina. Yo creo que el cuadro de Yacu Pérez como un defensor del agua, como un defensor de los derechos indígenas y más allá de eso de los derechos de la naturaleza, sigue siendo una carta importante que cumplir. Va a depender mucho de cómo Yacu Pérez Huertambel maneje sus alianzas y podrá ser una tercera vía interesante que pueda tener fuerza, no solamente en este primer espacio de 6 meses, sino en el siguiente, del año y medio que le tocará en una segunda etapa de concluir un periodo como la Sinfonía Inconclusa de Schubert, porque no habrá sino luz más trascendental en el Ecuador después de 2 años, no después de 6 meses. Son varios los candidatos, sin duda. Respecto de Leonidas Issa, tal vez, doctor Vega, algún criterio, una opinión suya, que también es uno de los nombres que suena como precandidato. Leonidas Issa es un líder radical, un líder que se forjó en la Universidad Técnica de Cotopaxi, en donde la militancia sobre todo fue en torno al Partido Comunista Maoísta, antiguamente así llamado. Ahora tiene membretes políticos distintos, Unidad Popular, el MPD, pero bautizado con visiones muy, yo diría, unidimensionales del mariateguismo.
José Carlos Mariátegui, uno de los mayores ideólogos del Perú, que intentó bautizarle a Marx dentro de América Latina, sin duda que merece un sitial importante en las ciencias sociales de la historia de América Latina. Soy amigo de su hijo, Javier Mariátegui, psiquiatra de profesión. Mariátegui fue un gran referente en la ideología peruana y latinoamericana, pero su pensamiento está siendo, yo diría, usurpado, adulterado en esta visión mariáteguista que, en base de ortiga y garrote, creen que se puede ejercer funciones políticas. Ya sabemos que Leonidas Issa, a la luz de José Carlos Mariátegui imponía una tónica en un grupo de cuadros de formación paramilitar en el Ecuador en el tiempo del correísmo, se reunió con el presidente electo de Bolivia, Arce, y con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y con el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, para pactar una realidad ecuatoriana en contra de otro líder indígena que asomó con fuerza, sobre todo respaldado por la Ecua Runari y Acu Pérez Guartambel. Por tanto, el movimiento indígena también está repartido, está separado, está ciertamente escindido. La elección para un cuadro político en Aconaye y en Pachacuti, un brazo político más activo, con el señor Churuchumbi, fue dado de baja porque precisamente se quiso imponer una candidatura con látigo y ortiga, como una clásica visión de un paralelismo que no tiene vigencia ya dentro de lo que se llama una justicia indígena. Doctor Vega. Yo diría que en el caso de el señor Villavicencio puede tener también un panorama interesante. Él se tomará el pulso con estas elecciones. Fue un cuadro del señor Guillermo Lasso, y después como presidente de CAL en el Consejo de Habilitación de las propuestas que llegan a la Asamblea, en el interior de esa comisión tan gravitacional que da trámite de los proyectos, buscó de alguna manera bajar la temperatura para el juicio político al presidente Lasso, lo cual quiere decir que él sigue siendo lacista. Me pareció en una primera etapa de su ejercicio como asambleísta muy valiente su posición, transparente, inclusive yo diría temeraria, porque podía temer por su vida en cuanto a las denuncias que con mucha visión investigativa los hacía respecto de la ética y de la transparencia y de la corrupción del país. Pero creemos que es un cuadro que representa sin duda la centroderecha. Más allá de lo que puede él cosechar en votos, tendrá que demostrar su eficiencia y su moral pública. El propio presidente de la República de su tiempo, Rafael Correa, le ha acusado de que el señor Villavicencio tiene un título de la Cooperativa de Colombia, una universidad que cuando yo fuera presidente del CONESUB le cesáramos durante 2 veces. La primera vez para darle un chance de remediar errores, y la segunda al mes siguiente porque volvió a cometer los mismos errores de ser una mafia académica en el país. Se le ha acusado de que tiene un título de la defenestrada, de la extinguida Universidad Cooperativa de Colombia. De todas formas, tiene derecho a participar, y yo diría que va a ser un buen pulso político saber cómo la ciudadanía respalda su nombre. Ahora, doctor Vega, hay otros temas no resueltos sobre los cuales tampoco ha habido un pronunciamiento claro del Consejo Nacional Electoral, y es que al tratarse del 20 de agosto de 2023, un proceso electoral extraordinario, deberían aplicarse las reformas progresivas de incorporación de mujeres en las listas, por ejemplo, la paridad en el binomio presidencial, o si se debería ya aplicar el 50% de mujeres que lideren las listas en este proceso electoral. Esto estaba previsto para el año 2025. Sobre esto todavía no ha habido un pronunciamiento, como decía, del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué considera usted? Hay 2 mujeres que están integrando el Consejo Nacional Electoral, la señora Tamainti y la señora Acero, ambas de filiación indígena.
La primera de la comunidad Shuar y la segunda de la comunidad de Imbabura, de la zona del lago San Pablo. Y yo diría que esa es ya una muestra de que hubo una apertura frente a la representación femenina dentro del Consejo Nacional Electoral. Pero ello gracias a la impronta visionaria y siempre ética de Julio César Trujillo, cuando presidía el Consejo de Participación Ciudadana transitorio en ese tiempo. Pues esa participación visible en algunas instituciones del Estado no se ha dejado ver lo suficiente, porque sigue habiendo un patriarcado subliminal en todas las instituciones del Estado. Esta visión progresiva, como dice bien Rosana, es saludable, correcto, y tienen que las mujeres organizadas tomar el pulso para que así se cumpla. Mire usted que desde la propia presidencia del Ecuador no se ha cumplido, por más de que se ha impulsado desde tiempo atrás procesos en ese sentido, no hemos logrado que en las candidaturas de la presidencia de la República no se tenga esta visión moderna de la vida, que es buscar la participación de ambos géneros para que sea más completa, más visionaria una gobernanza y una gobernabilidad. Yo creo que sí tiene que haber una veeduría ciudadana en este proceso para que este proceso en construcción de medidas afirmativas de género sean cada vez más expresables en las candidaturas. Doctor Vega, no quisiera dejar de tocar muy brevemente el tema de la legislatura. El tiempo, entre paréntesis, se nos agota ya. Usted hablaba sobre las calificaciones académicas que no dudamos aportan a la formación de todas las personas, de los ciudadanos, pero no siempre mejoran la materia prima. Por allí tenemos un tema que es realmente escandaloso, que avergüenza a todos los cuencanos: Rodrigo Fajardo, con supuesto pedigrí académico, proponente del juicio, quien no ha podido articular más allá de un par de frases durante todos estos 4 meses. Pero menciono esto para ir a la legislatura, que se encuentra en el ojo de la tormenta de lo que ha sucedido y está sucediendo. ¿Cómo ve usted esa sordera que se evidencia a los mensajes, a las encuestas, a las opiniones? No solamente UNES dice que propondrá a los mismos legisladores cesados por la muerte cruzada. Legisladores de toda la gama política anuncian su intención de reelección. Ciertamente, Gustavo, es un borro y va de nuevo, un mito de Sísifo. Se lleva la piedra a la montaña y la piedra se desliza al valle, y hay que una y otra vez, 100 veces, hacer lo mismo. El ser humano es la única especie animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Los animales son más sabios. Nosotros somos realmente un Homo sapiens en regresión en algunas cosas de la vida, y sobre todo en la política, en donde las falencias de la raza humana se ven de cuerpo entero. Y yo diría que esta necedad de reinstalar un caudillismo obedece en buena parte a las herencias ibéricas. El Cid campeador, Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar, era un símbolo de la epopeya castellana, hasta que Arturo Pérez Reverte, un escritor de Málaga estupendo, le ha dado de baja. Tiene una obra contestataria que se llama El Cid, con S, no con C, quien demuestra que fue un mercenario y no un líder de la epopeya castellana en contra de los moros. Heredamos en América Latina el caudillismo de España, y penosamente, con todos los méritos que tiene la sabiduría indígena, los saberes ancestrales, heredamos también en la política lo peor de la comunidad indígena americana, el caciquismo, que se parece muchísimo al caudillismo. Y vivimos en el caso del Ecuador una sucesión de caudillismos, como en el caso de Eloy Alfaro, como en el caso de García Moreno, como en el caso de Velasco Ibarra y en el caso de Correa. Pueden hacerse estudios de fondo, comparando y viendo divergencias y similitudes. Son versiones caudillistas, en donde inclusive las constituciones se hacen a la medida, como los viejos trajes sabios que hacían los sastres antiguos. Traje a la medida, constitución a la medida de cada uno de los líderes que acabo de enunciar.
Por eso creo yo que es una especie de lanzar el guante para que se lo levante, una declaratoria de duelo, volver a poner los mismos candidatos, sabiendo que varios de ellos han sido un bostezo. Yo creo que no estamos en la madurez para elegir a candidatos óptimos. Tampoco creo, por más universitario que sea, en mi caso, de que solamente es el conocimiento el que tiene que estar al frente de las condiciones para ser un buen candidato. Tiene que ser sobre todo la ética, la honestidad, la búsqueda de luchar contra la corrupción y la capacidad de asumir retos, de rechazar el statu quo. Yo diría que son algunas condiciones que deben cumplir los candidatos para que puedan ser tales. Y ciertamente no estamos en una madurez política en el Ecuador como para calificar y hacer primarias, por ejemplo, primarias que seleccionan la paja del trigo. Es muy penoso, pero yo diría que si es que vamos a elegir a la misma asamblea anterior para que los asambleístas estén con su celular jugando ciertas propuestas de distracción mientras se debaten los temas del país, una legislatura en donde ha privilegiado más de 2.000 condecoraciones y muy poca fiscalización y poca legislación, pero sí las condecoraciones, que de paso la condecoración máxima que da la Asamblea es la Vicente Rocafuerte. Yo soy obviamente muy respetuoso del paso en la historia por Vicente Rocafuerte, Gustavo, Rosana, pero no olvidemos, ya que hablamos de temas de género, que por decisión de Rocafuerte, Manuela Sáenz fue extraditada, si usamos un término jurídico, fue purgada, fue eliminada del Ecuador y tuvo que ser una habitante de Paita, en donde murió de difteria, acompañada de 2 esclavas negras, no empleadas, esclavas. En ese tiempo Bolívar y Manuela Sáenz creían en el esclavismo. No hay que comerse el cuento con saberes que sean dogmáticos. Todos los valores que pueda tener el Libertador y Manuela Sáenz hay que reconocerlos, pero ellos no estaban de acuerdo en terminar con el esclavismo. Bolívar y Manuela Sáenz terminaron sus días acompañados de negros esclavos. La señora Barriga fue la última de las cocineras de Bolívar en Santa Marta, en San Pedro Alejandrino. Pero volviendo al esencial, Rocafuerte le sacó del país por ser perniciosa a Manuela Sáenz y tuvo que escudarse exiliada en Paita. También fue muy bullado el caso de Rocafuerte cuando pactó con un sector mexicano, se les dio llamar los Chihuahuas, y pactó con el mismo Flores para hacer un gobierno mientras Flores era presidente y Rocafuerte gobernador del Guayas. Hay que mirar la historia con sentido crítico, no en forma dogmática. Por tanto, yo diría que la única condecoración que tiene el Congreso es una vergüenza. Tiene que inventarse otra, inclusive con el nombre de mujer, que equipare los valores que sí los tuvo Rocafuerte, sin duda, y que en otro momento podemos expandir su buen paso por la historia. Así es. Sin embargo, sí, lamentablemente, Congreso, doctor Vega, el tiempo no nos da para más. Tenemos a otra persona esperándonos. Queremos agradecerle enormemente y hacer votos, como usted lo señala, porque mejores tiempos vengan para el Ecuador. Es indispensable mejorar la calidad de la clase política. Gracias, le dejamos en sus palabras finales. Gracias, sí, el tiempo es oro y más cuando existen candidatos opinadores en listas que están en la lista. Gustavo, saludos a cada uno de ustedes, que los ecuatorianos nos pongamos las barbas al remojo, no solamente los candidatos, sino quienes elegimos. Gracias nuevamente al doctor Gustavo Vega, él fue presidente del CNE transitorio, actual rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Son las 8 horas.